El presidente francés Emmanuel Macron volvía a reunir ayer a los 30 líderes de los diferentes países de Europa, de la Unión Europea y del resto de Europa. Entre ellos, desde luego, el otro eje de lo que estamos viendo se está desarrollando en el conjunto de Europa, que es un belicismo y un mantenimiento de estructuras del siglo pasado, como es la OTAN, con Reino Unido. Starmer y Macron dicen que mandarán una fuerza de seguridad a Ucrania y que dicha fuerza será franco-británica. Se habla de unos 100.000 efectivos que se desplegarán en el país ucraniano. Ayer se publicaba esta noticia previamente a la reunión de los 30 miembros que tienen que apoyar económicamente esta fuerza de seguridad. También se especulaba o se decía que puede haber un despliegue de tropas disuasorias por el conjunto de los países de Europa. Esto básicamente solamente puede entenderse si Estados Unidos finalmente retira sus tropas y sus bases, por ejemplo, de Alemania, y ese espacio es asumido económicamente y militarmente por estas potencias, llamando fuerzas de tranquilidad a dichos contingentes. Es decir, ya hemos desatado el pánico, tenemos todo nuestro kit de supervivencia, ahora os damos la tranquilidad. Lo que explicamos siempre, damas y caballeros. Cuando alguien quiere que se desate el caos, es precisamente para inmediatamente imponer su orden. Y es lo que estamos viendo. Estas fuerzas de tranquilidad, en principio, serían para disuadir a Rusia de atacar a Europa. No bastaría con la OTAN, sino que tiene que haber fuerzas desplegadas por diferentes puntos estratégicos del conjunto de Europa. ¿Atendiendo a quién? No lo sabemos. ¿Bajo el mando de quién? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que después de esta reunión volvimos a escuchar a Vladimir Putin establecer que no va a haber paz sin que haya un proceso en el cual haya un alto el fuego permanente que posibilite el levantamiento de la ley marcial, convocatoria de elecciones para que haya un gobierno legítimo. El de Zelensky expiró hace un año y por tanto todo lo que firme carece de legitimidad a largo plazo, y ese nuevo gobierno sea el que establezca la paz. Y en esa paz será donde haya fuerzas de paz en Ucrania en principio. Y esto fue corroborado después de esa reunión por el propio Starmer y Macron al decir que enviarán fuerzas de seguridad a Ucrania, las fuerzas de tranquilidad a Ucrania, si Trump logra antes un acuerdo de paz con Putin. Es decir, lo que venimos explicando, no puede haber fuerzas de paz si previamente no ha habido paz. Y esa paz parece cada vez más difícil, más lejanas, porque sin que haya un marco en el cual Estados Unidos y Rusia centren sus objetivos a largo plazo, que es un acuerdo de seguridad como quiere Rusia, en el cual se supere por parte de Estados Unidos la OTAN, el cercamiento militar, la presión constante de Rusia, y pasar a lo que quiere Donald Trump, que es a una era de comercio multilateral. Mientras no se supere ese escenario, pues va a ser muy difícil, hasta el punto que Macron dice que habrá una fuerza de paz europea, pero que previamente tiene que haber una paz consensuada, establecida ¿por quién? Por Rusia y por Estados Unidos. Ahora bien, esas fuerzas de paz que Macron desea que sean apoyadas por Estados Unidos, significa que en principio, en el plan, en la estrategia que se está dirimiendo en Riad, en Arabia Saudí, entre Rusia y Estados Unidos, Rusia tendría que aceptar en el futuro el despliegue de fuerzas de paz. Y Rusia ya ha dicho que de ninguna manera en el futuro, o la paz estratégica de Ucrania, se va a fraguar con presencia militar de la OTAN en Ucrania. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora no ha salido muy bien, ni a través de Minsk I ni a través de Minsk II. No ha ido dirigido a que en Ucrania haya paz. Hasta ahora la presencia de la OTAN y la mano de la OTAN directamente a través de los británicos en Ucrania ha ido precisamente dirigida y encaminada al enquistamiento, al postergamiento y al alargamiento de la guerra. Máximo símbolo de ello es a día de hoy el principal obstáculo que se encuentran constantemente tanto los americanos como los rusos para esa paz, que es
el propio Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que después de haber tirado por el suelo ese acuerdo de Estambul de 2022, después de los primeros días de la invasión con Rusia que cercaron Kiev, donde Zelensky salía bombo y platillo diciendo: no vamos a entrar nunca a la OTAN, renunciamos a la OTAN, Rusia se retira de Kiev, se iba a implementar un acuerdo de paz a largo plazo porque Rusia no quería o renunciaba a aspiraciones a controlar partes del territorio de Ucrania, y llegó Boris Johnson y dijo: no, aquí a la guerra. Y mientras Zelensky se mantenga en el poder, seguirá la guerra. La paradoja es que mientras Zelensky no tenga la guerra, Zelensky lo que no tiene es garantías de seguir con vida. Esa es la paradoja. Porque Zelensky va a quedar como la historia como el presidente que podría haber puesto fin a la guerra civil de 2014, que podría haber tenido un acuerdo firmado con garantías de seguridad internacionales para mantener las ambiciones, en principio, de Rusia sobre Ucrania alejadas, y decidió que no. Decidió que no bajo la dirección y los intereses de potencias extranjeras como era Reino Unido, que le dijo directamente: no, aquí a la guerra. Resultado, 3 años después, Ucrania devastada, Ucrania destruida, ya se ha filtrado un acuerdo de minerales y de tierras raras que, según algunos propios miembros del Parlamento ucraniano, es total y absolutamente devastador para Ucrania, porque todo el gas, todo el petróleo, todas las infraestructuras, todos los bienes, la riqueza que pueda poseer Ucrania pasa a Estados Unidos. 1/3 de Ucrania bajo el control de Rusia, 1,5 millones de muertos, ciudades humeantes y destruidas, 30% restante para BlackRock, y Ucrania como tal desaparecida, sin porvenir y sin futuro. ¿Quién es el responsable de todo esto? Este señor. Este señor que además ayer, ustedes saben, siempre lo he dicho, que yo no soy muy amigo de la gente que consume estupefacientes por un motivo. Porque al final dicen cosas y son pesados, particularmente los que consumen ciertas cosas que se toman por la nariz. Porque llegan a veces a hablar tanto que dicen cosas que al final uno no sabe ni siquiera, en fin, lo que están diciendo. Puede que fuera el caso de Zelensky ayer. ¿Yo qué quieren que les diga? Lo siento mucho, pero es que este señor dijo ayer que Zelensky va a morir, que es un hecho, apelando indirectamente a su edad, a que por una cuestión de edad, a por una cuestión puramente del paso del tiempo, y estaba leyendo, fíjense, un papel. Alguien ha tenido que pasarle que esto es una gran idea decirlo, que Putin va a morir. Putin tiene 72 años. Que va a morir y que él es mucho más joven que Putin. Por lo tanto, pedía en París que apuesten por él, que le miren a él, que él es una garantía a futuro para Ucrania y para la seguridad de Europa. Este señor salía públicamente a decir y a aseverar, como un hecho, decía, es un hecho, que Putin estará pronto muerto. Yo soy mucho más joven, apuesten por mí. ¿Qué está diciendo Zelensky? De verdad, ¿qué está consumiendo Zelensky? Porque si no, no se entiende. Bueno, Zelensky obviamente está preocupado por sobrevivir un día más. Porque en cuanto caiga y se derrumbe la arquitectura de mentiras que ya vemos de manera obscena, total y absolutamente hegemónica en los medios de comunicación occidentales, exclusivamente para que BlackRock, las armamentísticas, mantengan a través de la OTAN su negocio, que ha sido muy lucrativo durante 80 años, pues entonces Zelensky quedará como lo que realmente es, el traidor y el destructor de Ucrania. Veremos si finalmente ese acuerdo de paz entre Estados Unidos y Rusia se consagra, pero con Zelensky de por medio va a ser muy difícil, y por lo tanto será muy difícil terminar viendo esas tropas desplegadas en Ucrania. La pregunta es si no las tendremos desplegadas en el conjunto de Europa. ¿Por y para qué? Lo veremos. Por favor, compartan el vídeo, den me gusta. Si no lo están, saben que aquí tienen el botón de suscripción. Suscríbanse. Nos vemos en las sucesivas. Entonces, salud y libertad colectiva.